Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que ha sorprendido a todos los fans. Neslihan Atagul ha tomado una decisión definitiva sobre Burak Özçivit. La historia entre ellos, que alguna vez parecía interminable, ha llegado a su punto final. ¿Qué fue lo que llevó a Neslihan a decir que esa historia ya quedó atrás? Todo comenzó cuando la actriz fue vista en un evento privado en Estambul, donde varios periodistas aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su relación pasada con Burak. Con una serenidad sorprendente y una sonrisa leve, Neslihan respondió: "Ya no hay nada que explicar". A veces, cerrar un capítulo también es una forma de avanzar. Su tono no fue de frialdad, sino de alguien que ha hecho las paces con su pasado. Personas cercanas a la actriz aseguran que esta decisión no fue fácil. Durante mucho tiempo, Neslihan había evitado hablar del tema, pero recientemente, una serie de coincidencias en redes sociales reavivaron los rumores sobre un posible reencuentro entre ambos. Burak compartió una foto con una frase que decía: "No todas las historias terminan, algunas solo cambian de forma". Esa publicación fue suficiente para que los seguidores comenzaran a especular con una posible reconciliación. Sin embargo, Neslihan fue clara al responder a esas suposiciones: algunas cosas no deben repetirse, aunque queden buenos recuerdos. Según testigos, Burak se enteró de las palabras de Neslihan y prefirió mantenerse en silencio. Sin embargo, fuentes del entorno del actor afirman que no esperó una respuesta tan directa. Un amigo cercano comentó: "Burak pensaba que aún existía una posibilidad de acercamiento, pero después de esto, sabe que todo terminó definitivamente". En una reciente entrevista televisiva, a Burak le preguntaron si aún guarda algún sentimiento hacia Neslihan. Con un suspiro leve, contestó: "El respeto siempre queda. Fue una etapa importante de mi vida, pero ahora cada uno sigue su camino". Estas palabras parecieron cerrar el círculo por completo, dejando claro que ambos decidieron mirar hacia el futuro sin mirar atrás. Lo que más llamó la atención del público fue la madurez con la que ambos abordaron el tema. En redes sociales, muchos seguidores destacaron la elegancia de Neslihan al no recurrir a indirectas ni controversias. Una fan escribió: "Ella no necesita hablar mal de nadie. Su silencio dice más que 1000 palabras". Mientras tanto, algunos usuarios defendieron a Burak, asegurando que no se trata de olvidar, sino de aceptar que las cosas cambiaron. Según una fuente de confianza, esta decisión de Neslihan también está relacionada con su nuevo enfoque personal y profesional. Ella está en una etapa de crecimiento. Ya no quiere mirar atrás, está concentrada en su futuro, en su carrera, y en rodearse de energías positivas, aseguró la fuente. La actriz también habría dicho a su círculo más cercano: "Aprendí que no todo amor necesita un final dramático. A veces, simplemente se apaga con calma". Durante los últimos días, la prensa turca no ha dejado de comentar sobre esta aparente etapa de renovación en la vida de Neslihan Atagul. Se dice que la actriz ha encontrado un equilibrio entre su vida personal y profesional, algo que no había sido fácil tras años de rumores, presiones mediáticas y comparaciones constantes con su pasado sentimental. En una conversación reciente con una revista de moda, Neslihan afirmó: "Estoy aprendiendo a vivir sin mirar atrás. Lo que pasó me enseñó, pero ya no me define". Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, que interpretaron su mensaje como una declaración de independencia emocional. Por otro lado, Burak Özçivit también ha estado atravesando un momento de introspección. Aunque no se pronunció directamente sobre la entrevista de Neslihan, allegados aseguran que el actor se mostró pensativo y más reservado que de costumbre. Burak no es de los que expresan fácilmente lo que sienten, pero está claro que lo que tuvo con Neslihan dejó huella, dijo una fuente cercana. Incluso algunos periodistas aseguraron que el actor ha rechazado propuestas de proyectos donde podría coincidir con ella,
buscando evitar cualquier tipo de malentendido mediático. El público, sin embargo, sigue dividido. Mientras algunos fans piden que ambos pasen página y dejen de relacionarse en los titulares, otros sueñan con verlos reunidos, aunque sea profesionalmente. En Twitter, uno de los comentarios más compartidos decía, tal vez el amor entre ellos terminó, pero la química que tienen en pantalla jamás desaparecerá. Este tipo de mensajes demuestran que la historia entre ambos sigue viva en la memoria colectiva, más allá de lo que cada uno exprese públicamente. En los últimos días, varios programas de televisión retomaron el tema, analizando cada gesto, palabra y publicación de ambos actores. Uno de los conductores comentó, lo admirable de esta historia es la madurez con la que ambos han sabido poner punto final. En un mundo donde muchos optan por el escándalo, ellos eligieron la elegancia. Y es que tanto Burak como Neslihan parecen haber aprendido de las lecciones del pasado, evitando alimentar los rumores y optando por un silencio que habla más que cualquier declaración pública. A nivel emocional, fuentes cercanas a Neslihan afirman que esta etapa marca el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Se la ha visto más sonriente, dedicada a nuevos proyectos y rodeada de amigos. En una conversación privada que trascendió a los medios, habría confesado, hubo momentos en los que pensé que nunca podría hablar del pasado sin tristeza. Pero hoy puedo hacerlo con paz, y eso significa que sané. Sus palabras conmovieron profundamente a quienes han seguido su historia desde los primeros años de su carrera. Mientras tanto, Burak, que actualmente se encuentra centrado en sus compromisos laborales, parece estar en una fase más introspectiva. Según un colega de rodaje, a veces lo sorprenden mirando al vacío, como si recordara algo. Sin embargo, él mismo habría dicho, no todo recuerdo es una herida. Algunos son simplemente parte de lo que fuimos. Esta frase se viralizó rápidamente, interpretada por muchos como una respuesta indirecta a las declaraciones de Neslihan. En conclusión, todo indica que tanto Burak como Neslihan han decidido cerrar ese ciclo con respeto y madurez. Ya no se trata de amor o de rencor, sino de aceptación y crecimiento. Lo que alguna vez fue una historia de pasión y complicidad, hoy se transforma en un recuerdo sereno, en una lección de vida que ambos parecen haber comprendido profundamente. Y aunque sus caminos se hayan separado, el público no deja de recordarlos como una de las parejas más icónicas y queridas del entretenimiento turco. Así, la historia de Neslihan Atagül y Burak Özçivit no termina con tristeza, sino con gratitud. Como bien dijo la actriz al final de una entrevista, algunos finales no son el fin, son solo el comienzo de algo diferente. Y tal vez, en esa frase, se resume todo lo que ambos han vivido, aprendido y dejado atrás. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su opinión en los comentarios y contarme qué piensan sobre esta decisión de Neslihan. ¿Creen que fue lo correcto? Nos vemos en el próximo video.